Soy Guido de Caso y en este episodio de Curiosidades Espaciales vamos a hacer una pequeña excepción porque la verdad que no vamos a estar hablando específicamente del espacio, sino que vamos a estar hablando de la Antártida, este continente blanco, este continente que está más al sur de todo el planeta y que la verdad que tuve el privilegio de poder visitar. No mucha gente lo visita y por eso recibí en las distintas redes sociales, más que nada en Twitter, donde me pueden seguir, un montón de consultas. ¿Cómo es visitar la Antártida? ¿Cómo hiciste? ¿Se puede visitar? ¿Hay que pedir permiso? ¿Cómo es? ¿Qué tipo de barcos lo visitan? ¿Qué cosas se pueden hacer? ¿Contamina? ¿No contamina? O sea, un montón de consultas, así que en este video la idea es contarles absolutamente todo eso. Como les decía, la Antártida la verdad que es lo más parecido a visitar el espacio sin salir de nuestro planeta. De hecho, algunos astronautas, tanto antes o después de haber ido al espacio, tuvieron la posibilidad de ir a la Antártida. Por ejemplo, el caso de Hayley Arceneaux y Sian Proctor, que habían sido parte de la misión Inspiration 4. Ellas estuvieron en la Antártida, de hecho, este mismo año o en diciembre del año pasado, hace muy poquito, muy poco tiempo antes de que yo estuviera ahí. Y la verdad que eso también fue como algo que me cimentó mis ganas de ir, ver que, digamos, de alguna manera es ese continente que, si bien está acá cerca, está lejano, o sea, las distancias son muy grandes, las posibilidades de recibir ayuda son limitadas, el entorno es muy hostil. En ese sentido se parece mucho al espacio, o sea, uno tiene que estar en un entorno relativamente restringido, no se puede salir así nomás afuera, sino que uno tiene que ponerse distintas capas de abrigo, que ahora les voy a contar un poco sobre eso. Y la verdad que, bueno, si bien eventualmente me gustaría poder ir al espacio de verdad, esto fue una experiencia que en algún sentido se le parece. Mitos sobre la Antártida. En esta sección les quiero contar un poco algunas de las cosas que fui escuchando por ahí o que me dijeron por las redes sociales y que tienen quizás esta cuestión de mito, de creencia popular sobre la Antártida, algunas de las cuales no son tan ciertas, con lo cual quería justamente hacer un poquito de desmitificación al respecto. Mito número 1. La Antártida está cerrada. Esto es algo que mucha gente me decía, bueno, pero ¿cómo hiciste para ir a la Antártida? ¿Hay que pedir permiso? ¿A quién se le pide permiso? Esto quizás viene de la cuestión de que gran parte de la gente que visita la Antártida la visita en viajes oficiales a través de ya sea las Fuerzas Armadas digamos, que tienen distintas bases, como es el caso de Argentina, o institutos de investigación que tienen también bases o campamentos o misiones que hacen específicamente en distintos barcos, ya sea para analizar cuestiones como la biología del lugar, el cambio climático o distintos temas. Pero si bien gran parte de la gente la visita por este motivo, la verdad que hay un montón de gente, y hoy en día es la mayoría, que la visita sencillamente por turismo. Y a la hora de hacer un viaje por turismo a la Antártida, la verdad es que no hay ninguna diferencia con hacer un viaje de turismo a cualquier otro destino del mundo. Me refiero en cuanto a la cuestión de permisos. Lo que necesitamos es tener un pasaporte porque vamos a viajar por aguas internacionales y nada más. No se necesita una visa, no se necesita un permiso especial, no se necesita ser investigador, no se necesita ser parte de las Fuerzas Armadas. Así que para este primer mito que dice que la Antártida está cerrada, vamos a ponerle una gran nota de falso. Es un mito falso. La Antártida no está cerrada. De hecho, también vi durante mi viaje, y ahora les cuento un poquito más de eso, un velero particular, con lo cual cualquier persona, digamos, que tenga, por supuesto, la experiencia y que lo haga de manera segura, podría tomar un velero o una embarcación y acercarse a la Antártida. No va a haber ningún tipo de control fronterizo, no va a haber ningún tipo de violación de ningún tipo de normas, sino que hay obviamente un montón de sugerencias y un montón de cuestiones a tener en cuenta para preservar el lugar. Más sobre esto les cuento en un ratito. Mito número 2. Solo se puede visitar la Antártida por periodos largos, por meses y por casi años. Esto la verdad que no es así. De vuelta, creo que esto proviene de la gente que visita las bases en donde quizás
no son accesibles en todo el año por cuestiones de que durante el invierno en la Antártida se congelan gran parte de sus aguas, entonces se visitan en verano y ya sea que al fin del verano vuelven o se quedan a pasar el invierno y vuelven al verano siguiente. Pero de vuelta, esto tiene que ver con las visitas a las bases de investigación o las distintas bases que tienen los países ahí. Para las visitas turísticas, la verdad que esto no es así. Las visitas son relativamente cortas, duran entre 7, 8 y 12 días. Algunas quizás pueden llegar a durar 20 días, pero es bastante excepcional. Y la verdad que eso es todo. O sea, es un viaje turístico, como les decía, y no tiene necesariamente las características de esto de decir, uy, tengo que tener 3 meses disponibles para visitar la Antártida. Así que mito número 2, solamente se puede visitar durante periodos largos. Falso. Mito número 3. El impacto ambiental de visitar la Antártida es enorme y por lo tanto no vale la pena visitar. A ver, esto es una cuestión debatible. Creo que es súper válido el tema de tener en cuenta el impacto ambiental siempre que uno viaja, no solo a la Antártida, sino a cualquier lado. Vivimos en un planeta y no sirve de nada decir cuidemos la Antártida, que nadie la visite y visitemos el resto del planeta, porque la verdad, sinceramente, y esto es algo que aprendí también durante el viaje, gran parte del impacto de todo lo que hacemos con los gases del efecto invernadero y con un montón de cuestiones que tienen que ver con la atmósfera y la contaminación de plásticos y demás, gran parte de todas esas cosas terminan afectando a la Antártida de todas maneras, incluso en una proporción aún mayor a la que el resto de los continentes. Con lo cual, si bien obviamente esto no quita que el impacto de viajar también existe, digamos, creo que el impacto de viajar es relativamente menor. Hay un montón de normas, en un ratito les cuento un poco sobre esto. Y al mismo tiempo, al viajar, sobre todo los viajes turísticos, cuando se hacen con mucha responsabilidad, generan un montón de conciencia. Generan un montón de conciencia para que la gente vuelva a sus casas y tengan más cuidado con el tipo de hábitos de consumo, tengan más cuidado con un montón de cuestiones. Y si bien, como digo, el impacto a los viajes nunca es nulo, hay un montón de cuestiones que se tienen como cuidados que en un ratito les voy a contar. Así que esto de que el viaje a la Antártida tiene un impacto demasiado grande y por lo tanto no conviene ir, lo voy a dejar en dudoso. Lo voy a dejar en dudoso, o sea, porque la verdad que no lo quiero negar. Hay un montón de impacto, pero al mismo tiempo creo que también hay un impacto positivo en la conciencia que generan estos viajes. Así que dejémoslo ahí en dudoso. Y por último, el mito número 4. Viajar a la Antártida es imposiblemente caro. Y acá vamos a hacer una cuestión. Viajar a la Antártida no es un destino barato, no es un destino sencillo, no es un destino tan fácil de acceder. Yo vivo en Argentina y la verdad que nosotros tenemos el privilegio de estar en el mismo país en el cual se puede salir en crucero a la Antártida, o sea que yo viajé desde Ushuaia al sur de Argentina. Es cierto que para otros países les queda más lejos, tienen que tomarse un avión hasta Argentina o hasta Chile. También se puede hacer desde África o desde Australia, pero es más complicado. Y eso ya suma un costo y además el costo del crucero que, de vuelta, hay de todo tipo. Después en un ratito les cuento algunas de las opciones que existen, pero no es un viaje, o sea, barato. Por dar un ejemplo, o sea, un crucero de las mismas características que el que se hace por la Antártida, si se hiciera en Brasil, sale la mitad que el mismo viaje hecho en la Antártida. Esto fue cambiando con el tiempo. Hoy en día hay muchísima más oferta de cruceros que lo hacen. De hecho, en Ushuaia están ampliando el muelle, le están agregando como 200 metros más porque literalmente no dan abasto de la cantidad de barcos que están haciendo este tipo de viajes. Así que hay más ofertas. No voy a poner números específicos porque esto cambia tiempo a tiempo, año a año, así que depende también de la anticipación que uno lo haga. Pero sí les voy a decir un par de cosas. Es un viaje que si se hace de a grupo es más barato. Si lo hacen solos les va a salir muy caro porque van a tener que pagar por el camarote completo para ustedes solos. Había gente que viajaba de a 3 personas y no se conocían, pero se habían puesto de acuerdo 3 personas para compartir un camarote y eso bajaba muchísimo, pero muchísimo los costos. Con lo cual, a veces uno averigua en internet y ve un precio y después, por supuesto, si puede conseguir gente para viajar en grupo, eso se abarata un montón. Así que simplemente lo que les voy a decir es, el viaje a la Antártida no es barato, pero es realizable. O sea, si es el sueño que tienen para hacer,
Quizás, como les digo, o sea, en vez de irse de vacaciones 2 años seguidos, hay un año en el cual quizás dicen, bueno, este año lo ahorro y al año siguiente lo van juntando. O sea, se puede hacer ese esfuerzo, no es tan caro como solía ser y hay bastante variedad de opciones. En un rato les cuento un poco más algunas de los tipos de opciones que existen. Así que es un viaje que se puede hacer. El mito de que viajar a la Antártida es caro lo voy a dejar como verdadero porque todavía es un destino que se considera caro. O sea, es más caro que otros destinos, tiene una logística importante en cuanto a provisiones, en cuanto a distancias, que lo hace naturalmente caro. Así que lo voy a dejar como un mito verdadero. Ojalá que en un tiempo esos costos sigan bajando, pero lo único que les voy a decir es eso, si es algo que ustedes se proponen, se puede hacer, se puede conseguir ese viaje y los costos no son los mismos que hace 5 o 10 años, así que si se quedaron con una idea de que era algo imposiblemente caro, les sugiero que averigüen y sobre todo esto de viajar en grupo y maximizar la capacidad de los camarotes para poder bajar muchísimo, eso baja muchísimo los costos. Curiosidades sobre la Antártida. En esta sección les quiero contar algunas curiosidades sobre la Antártida, este continente blanco del cual tan poco se conoce, ¿no? Para empezar, es un continente muy grande, quizás mucho más grande de lo que uno se imagina, porque uno lo ve como una tirita ahí abajo en el mapa, en Google Maps o en donde sea, aparece como algo medio finito y parece que no es muy grande, pero eso engaña. O sea, la Antártida como continente tiene más o menos, para que se den una idea, del tamaño de Estados Unidos y México juntos. O sea, es prácticamente tan grande como todo Norteamérica. Así que realmente es un continente muy, muy, muy grande. Y esto no debería sorprenderlos, es el continente menos poblado, el menos densamente poblado. Tiene entre 1.000 y 5.000 personas que viven ahí de manera permanente. Esto varía un montón justamente por las estaciones. Hay muy pocas estaciones que tengan habitantes durante el invierno, porque es muy duro, pero sí durante el verano hay muchas estaciones que tienen visitantes extras o algunas bases que, por ejemplo, se hablen solamente en verano. Si bien viven como máximo 5.000 personas, el turismo ahora después de la pandemia estuvo volviendo y remontando y se estima que hay unos 75.000 visitantes por año. No todos los visitantes pisan el continente, muchos de esos visitantes se quedan y lo ven desde el barco. Quédense hasta el final porque les voy a dar algunos consejos, sobre todo si quieren realizar este viaje, porque hay mucha diferencia entre los cruceros que bajan a la Antártida y los cruceros que viajan a la Antártida pero no bajan a la Antártida. Así que quédense hasta el final y les cuento un poco más de eso. Algo que quizás es antiintuitivo es que la Antártida es el continente más seco de todos. La Antártida es considerada un gran desierto y uno diría, ¿cómo puede ser un desierto? Uno cuando piensa en un desierto se imagina al Sahara. Y la verdad es que la Antártida es un desierto porque no tiene agua en el estado en el que uno se imaginaría, digamos que tiene que estar fluyendo como ríos y como lagos. Así que tenés un montón de hielo, hay una capa que es en algunos puntos y en promedio unos 2 kilómetros de hielo digamos, de profundidad, y eso obviamente en verano y en invierno cambia muchísimo. Pero también hay un montón de valles y un montón de lugares donde no hay hielo, no hay agua, y eso es algo que también es poco intuitivo. Pero sí, es un gran desierto. Es un gran desierto, por ejemplo, en el que no hay insectos. Solamente hay una mosca que se descubrió hace un tiempo y que es una mosca que no vuela. Yo no la vi, pero digamos no se ven ningún tipo de insectos y gran parte de la vida vive en la parte marítima, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con los lobos marinos, los pingüinos, obviamente un montón de especies de aves marinas, un montón de especies de pescados, de ballenas, distintos tipos de delfines, bueno, cetáceos en general. Así que hay un montón de vida. Y después todo lo que tiene que ver con vegetación es más que nada musgo, líquenes y alguna que otra plantita muy chiquita y solamente en algunos sectores de lo que sería el continente. Así que es un gran desierto. Y otra de las curiosidades, sumada a que la Antártida es un desierto, es que es el continente en promedio más alto de todos. Uno a veces piensa como puntos altos del planeta y piensa en los Himalayas, puede pensar en la cordillera de los Andes o el monte Kilimanjaro en África.
se vienen distintas cosas a la mente cuando uno piensa en continentes altos, pero la Antártida en promedio es el continente más alto. Tiene una meseta, como les decía, de unos 2 kilómetros de hielo, con lo cual desde ese punto de vista también ya es alto. Y a mí me sorprendió muchísimo la cantidad de montañas que hay. Incluso en las zonas de costa había montañas altísimas que estaban todo el tiempo pasando por alrededor del barco donde nosotros íbamos. Subimos a una de ellas. La verdad, unas vistas increíbles. Les voy a contar un poco más porque era un volcán, así que eso va a estar muy interesante. Pero sí, es un continente muy alto y es un continente muy seco, lo cual lo hace ideal para observaciones astronómicas. De hecho, algunas de las bases que hay en la Antártida se dedican a hacer observaciones astronómicas, más que nada en la parte interna del continente, que es donde no hay bruma de mar y es donde esa sequedad se puede aprovechar al máximo. En cuanto a comunicaciones, es un continente bastante aislado, como se imaginarán. Hoy en día Starlink provee servicio también a algunas zonas de la Antártida, con lo cual esto va a empezar a cambiar, creo que dramáticamente. En unos años probablemente este video quede desactualizado porque va a haber Starlink 100% de cobertura en toda la Antártida, pero bueno, por ahora sigue siendo un continente relativamente remoto. En el barco en el que yo viajé teníamos unas antenas de Iridium, que es una tecnología también de internet satelital y de telefonía satelital, pero que funciona con satélites geoestacionarios. Esto quiere decir que los satélites se encuentran a la altura del Ecuador, con lo cual en zonas ecuatoriales, en Norteamérica, en Sudamérica, en lugares relativamente cercanos al Ecuador, esto funciona muy bien hasta ahí, pero funciona de manera confiable. En la Antártida esto requería una línea de visión prácticamente con el horizonte. O sea, imagínense desde el barco, en vez del satélite estar apuntado hacia arriba, estaba apuntando prácticamente al horizonte, con lo cual cualquier mínima montaña que hubiera en nuestro horizonte ya nos bloqueaba completamente la señal. En alta mar funcionaba bien y pude de hecho compartir un poco de las historias de mi viaje mientras lo iba realizando, pero una vez que llegamos al continente la conectividad era bastante difícil. La Antártida también tiene un dominio de internet, que es el punto .AQ. Todavía no sé si visité ningún sitio con eso, pero me parecía curioso el dato. Y también tiene una oficina de correos que la visité, está en una base del Reino Unido, donde se puede mandar correo y lo envían a cualquier parte del mundo. Yo no mandé nada, pero bueno, varias de las personas que estaban en el grupo mandaron postales, así que es medio simpático, ¿no? Mandar una postal y que le llegue a algún ser querido desde nada más ni nada menos que la Antártida. Y por último, y esto quizás tampoco debería sorprender, el récord de temperatura más baja del mundo fue capturado también en la Antártida. Se puede decir entonces que es el continente más alto, el más seco, el menos poblado y el más frío. La temperatura que se midió fue 89,2 grados Celsius bajo cero. O sea que la verdad que ya después de tanto menos 20 para abajo creo que ya uno no nota la diferencia, pero bueno, esa temperatura es increíble. Todavía dista de ser la temperatura del espacio exterior, pero la verdad que se le parece mucho. Y en verano, que es la época en la que van los turistas y la época en la que yo lo visité, la temperatura puede llegar a ser bastante agradable. En los días normales la temperatura podía ser de 1 grado o de 2 grados arriba de cero o 1 grado bajo cero, o sea, alrededor de la temperatura de congelamiento. Y en algún día lindo, si paraba el viento, sobre todo cuando paraba el viento, que es algo raro, pero nos pasó, y si sale un rayito de sol, puede llegar a haber 5, 6 o hasta 10 grados de temperatura, lo cual lo convierten en un destino medianamente agradable por esas épocas, y obviamente también hay menos hielo, lo cual hace que los barcos se puedan acercar con más facilidad. Mi experiencia en la Antártida. Les quiero contar el viaje que hice yo. Yo hice un viaje con una empresa que es relativamente nueva, se llama Swan Hellenic. Esto no es un sponsor ni nada, de hecho tampoco es que me hayan regalado el viaje, sino que simplemente les cuento la empresa que utilicé. Es una empresa relativamente nueva, como les decía, y por lo tanto había varias promociones, no sé si eso seguirá, pero bueno, había como
como una idea de instalar esta nueva empresa en el mercado, por así decirlo. Y bueno, esto tenía cierto riesgo, porque uno decía, bueno, una empresa nueva, existe, no existe. Y el barco, de hecho, es la primera vez que va a la Antártida, así que nada, había todo un tema de interés. No la primera vez en el viaje mío, sino la primera temporada. Esta es la primera temporada que va, yo fui en el quinto o sexto viaje. Pero bueno, es un viaje que duró 10 noches, de las cuales las primeras 2 uno está viajando desde Ushuaia y atravesando lo que se llama el pasaje de Drake. El pasaje de Drake es ese tramo de mar del Atlántico Sur que separa a América del Sur de la península antártica. Es uno de los lugares con más corrientes del mundo, porque hay una corriente que recorre toda la circunferencia de la Tierra y es el único lugar del mundo en el cual, si nosotros tomamos un globo terráqueo y recorremos la circunferencia, no nos vamos a topar en ningún momento con ningún continente. Con lo cual esa corriente de agua genera un montón de tormentas e incluso en los días tranquilos se mueve bastante. Así que bueno, si saben que ustedes son afectados por el mareo o demás, ahora después más adelante les doy algunos consejos. Pero sí, se movía bastante y fueron 2 días bastante movidos. De hecho, recuerdo que a la noche dejamos nuestras valijas en el placar y nos despertamos porque las valijas se movían para todos lados y hacían un ruido enorme. De hecho, nos recomendaron todo lo que sea de valor, las cámaras, los binoculares, todo tipo de cosas que puedan llegarse a romper, dejarlas en el piso. Así que sí, se mueve bastante. Hay veces que se mueve más, hay veces que se mueve menos. A nosotros nos tocó moderado, según nos dijeron, pero bueno, quizás yo no tengo mucha experiencia y para mí, si bien nos decían moderado, era bastante movido. Como les decía, las primeras 2 noches las pasamos viajando hacia la Antártida y después estuvimos 6 noches en la Antártida propiamente dicha, en la costa oeste de la península antártica. Esa es la zona más turística. Por un lado, porque es la zona más cercana a Ushuaia y a Chile, con lo cual es la zona a la que más cerca se puede llegar. Y por otro lado, porque quizás cuando uno piensa en la Antártida y se imagina los bloques de hielo, la fauna, los pingüinos, es la zona de la Antártida donde hay más de eso. Así que es una de las zonas que más se visita. Nosotros estuvimos 6 noches ahí y básicamente lo que hacía el equipo de expediciones del barco era cada uno de las noches decidían en función del clima y en función de distintas cuestiones cuáles iban a ser las actividades al día siguiente, a cuáles lugares íbamos a ir a tirar ancla, porque no hay muelles, no hay puertos, es todo natural. Y en función del clima, como les decía, y en función de la disponibilidad, en función de dónde estaban los otros barcos, se acercaban a distintos puntos de interés que pudieran ser, por ejemplo, algún asentamiento, alguna base, alguna bahía interesante, algún lugar donde se puedan avistar fauna, un volcán, por ejemplo, distintas cuestiones que sean de interés. Y cuando se llegaban a esos lugares, por ejemplo, a la mañana siguiente se llegaba a uno de estos lugares, el barco tiraba el ancla, nos quedábamos en ese lugar y bajaban con grúas unos gomones, se los llama Zodiac, porque Zodiac es la marca, creo que es una marca francesa que fabrica estos gomones. Se bajaban esos gomones, primero el equipo de expediciones del barco, que era un equipo compuesto por supuesto, capitanes de Zodiac, naturalistas, biólogos, oceanógrafos, distintas personas que se dedican a liderar las excursiones, los guías turísticos. Primero bajaban ellos en uno de los gomones, iban, por ejemplo, a tierra, a ver si estaban dadas las condiciones en alguna playa para bajar y que la gente pudiera hacer una caminata, se fijaban que no hubiera fauna a la cual fuéramos a molestar, plantaban una serie de banderas rojas que marcaban el camino, por ejemplo, para evitar grietas o zonas frágiles en el hielo o para evitar acercarnos y molestar a la fauna. Entonces marcaban un camino y si estaban dadas las condiciones, si no había una marea fuerte, si no había corrientes, si no había grandes vientos y distintas cuestiones, habilitaban la excursión y después el resto de los que estábamos en el barco
también bajábamos en esos gomones que nos permitían acercarnos a la tierra. Pero básicamente en alguno de estos sitios lo que hicimos fue bajar y hacer una caminata, subir a un mirador, o simplemente bajar y quedarnos en una zona más baja y, por ejemplo, observar desde la playa a los pingüinos que estaban en esa época en la que ya los pichones estaban en distintas etapas de madurez, algunos pichones todavía muy abajo de la mamá o el papá, alimentándose y recibiendo el calor del nido, otros pichones más grandes o casi adolescentes estaban empezando a practicar nadar y recambiando sus plumas para poder nadar y para poder ir a ganarse el pan por su propia cuenta. Entonces estaba muy interesante todo lo que tiene que ver con la fauna, distintas especies de lobos marinos. Y bueno, eso fue básicamente bajar a tierra. También bajamos en una base, como les decía, donde estaba esta oficina de correo. Vi también parte de un refugio de una base argentina. No había gente en ese refugio, no había nadie y tampoco me parecía que fuera para entrar, así que solamente tengo fotos desde afuera. Pero sí nos dijeron que si fuera una situación de emergencia, esos refugios se han usado, si hubiera situaciones de emergencia. Pero bueno, cada vez que bajábamos del barco, por supuesto hay ciertos riesgos, porque si llega a cambiar el clima y el clima cambia muy rápido, se te puede dificultar el regreso al barco, y de hecho una vez nos pasó, acá pueden ver imágenes de eso, donde volviendo de una salida en donde estaba todo muy bien, a la vuelta se puso el mar bastante picado y llegamos básicamente empapados. Ahora en un rato les cuento el tema de la ropa, pero bueno, yo tenía un pantalón impermeable y por un accidente mío tenía uno de los bolsillos abiertos y solamente por un bolsillo me entró agua, pero prácticamente en todas las piernas, y bueno, por suerte ya estábamos volviendo porque llegué prácticamente todo mojado. Pero sí, digamos, el clima cambia muy rápido y cuando se hacen las bajadas siempre se lleva equipo de emergencia. Se llevan raciones de comida, se llevan bolsas de dormir, se llevan carpas y se llevan un montón de cuestiones, medicamentos y demás, porque en el caso excepcional, que no nos pasó y no creo que sea algo habitual, en el caso excepcional de que no se pudiera regresar al barco, hay que poder hacer la noche en el continente. Algunos barcos ofrecen hacer camping, a mí me hubiera encantado hacerlo. El barco en el que estaba yo no ofrecía la opción de camping, así que bueno, si les interesa el tema del camping en la Antártida, averigüen, porque sé que algunos barcos lo ofrecen. Otra de las excursiones que se ofrecían era hacer lo que se llama un avistaje desde el gomón, que era básicamente bajar del barco a los gomones y recorrer alguna zona de manera más independiente, por ejemplo esquivando los distintos icebergs y avistar fauna, pero no descender al continente, sino simplemente desde el gomón, pero desde otro punto de vista, ¿no? Porque ya tenés un acercamiento al agua, podés incluso tocar el agua, podés agarrar fragmentos de hielo desde el agua y podés ver todo tipo de distintas especies de focas y bueno, como aves volando por arriba tuyo. Una de estas salidas, que fue en un lugar que se llama Charlotte Bay, fue realmente mágico porque salimos en gomón, estaba el viento que se había calmado, había asomado el sol un ratito, esto fue prácticamente a las 3 de la tarde o algo así, era bien de día y fue mágico porque el mar se convirtió en un espejo y se veía prácticamente cada detalle de los icebergs por debajo de la superficie del agua, con esta famosa regla de que el iceberg es más grande abajo que arriba. Bueno, cuando el mar está muy tranquilo se lo puede comprobar a ojo desnudo. Así que bueno, esas excursiones fueron realmente increíbles. A veces si uno dice, bueno, si bien lo interesante quizás es descender al territorio, también las que hicimos desde los gomones estuvieron muy buenas. Y otra de las excursiones que se ofrecían, que también tuve la suerte de hacer, es la de el kayak. Bajar en kayak también. Primero se baja en los gomones, se va a un sector en donde se dejaron los kayaks amarrados y nos transferimos del gomón al kayak y ahí hacemos una excursión que puede ser entre 1 hora y 3 horas, dependiendo del caso.
y también remando entre los hielos, acercándonos a ver distintas cuestiones de interés, siempre respetando las distancias con la fauna. Eso después les voy a contar un tema de lo que son las normativas, pero siempre respetando las distancias y también respetando las distancias con los icebergs que son más grandes, porque los icebergs pueden rotar, eso a veces pasa, y cuando rotan pueden también ser peligrosos, también pueden desprenderse fragmentos. Entonces todo lo que era un iceberg más grande de lo que uno pudiera decir, no sé, lo agarro con la mano o lo agarro con los brazos, era algo con lo cual teníamos que tener cierto cuidado. Pero bueno, los icebergs pequeños, como pueden ver en estos videos, íbamos remando, les pegábamos con el kayak, les pegábamos con los remos, a veces los tratábamos de esquivar, a veces podíamos, a veces no, pero bueno, fue realmente muy divertido y tuvimos una suerte, pero una suerte mágica de ver dos ballenas como en jorobadas, dos ballenas jorobadas que tenían su alimentación, estaban alimentándose ahí al lado de donde estábamos nosotros. O sea, una de las chicas que estaba manejando un gomón nos dijo, vayan para ese sector, vayan para esa bahía, que ahí vi a dos ballenas y nos acercamos a todo ritmo. O sea, creo que nunca remé tanto en mi vida porque queríamos llegar. Y una vez que llegamos las vimos y nos quedamos quietos y las ballenas empezaron como a hacer todo un círculo alrededor nuestro mientras se alimentaban, saltando y comiendo krill, tomando agua así como en grandes cantidades. Vimos las colas, o sea, fue increíble, una experiencia mágica. Mismo los guías que estaban con nosotros nos decían que era algo que era muy, muy único, que ellos no lo podían creer tampoco. Así que kayaks, salidas en gomón y salidas en gomón para descender en la tierra son las cosas que hicimos. Y una de las excursiones fue también descender, pero en un lugar muy interesante que se llama la Isla Decepción. La Isla Decepción, uno suena, bueno, qué nombre feo, pero en realidad el nombre viene de Deception Island, que la traducción correcta sería Isla Engaño. Y uno diría, bueno, ¿cuál es el engaño? Y el engaño es que la isla desde afuera parece una isla completa, circular, digamos, como una isla normal, pero descubrieron los marinos hace mucho tiempo que tenía una abertura y que se podía entrar, y que en realidad dentro de la isla estaba la caldera inundada de un volcán que además está activo. Así que muy interesante poder decir que navegamos con el mismo crucero dentro de la caldera de un volcán activo y bajamos. El día estaba muy claro y bajamos en la Isla Decepción. Sé que Argentina tiene una base, pero está en otra parte de la isla, así que no la vi esa base, pero bajamos en un sector donde había restos de una base ballenera. Pues recordemos que hasta hace no muchos años a las ballenas se las cazaba y por su aceite, que era muy, muy valioso para la iluminación, hasta que no empezó el tema del reemplazo del aceite de ballena por el queroseno. Así que se las cazaba. Por suerte esa base hace muchos, muchos años que no funciona, pero están los restos de la base, y en ese lugar, además, como es un volcán activo, se sentía un olor muy fuerte al azufre. Y también había fumarolas y se veían algunas zonas con unas pequeñísimas aguas termales o aguas que salían desde emanaciones de agua caliente, que incluso en algunas partes se le veían los borbotones que estaban hirviendo. Pues pudimos poner la mano cerca y estaba realmente muy caliente. De hecho, esa isla van a ver que no tiene nieve, no tiene hielo, porque justamente la actividad volcánica la mantiene en ese estado árido y con ciertos sectores de permafrost, porque había hielo que fue cubierto por capas de cenizas y ese hielo también está como medio semi-enterrado. Así que nada, hicimos una caminata como subiendo por un sector de deshielo muy interesante. Llegamos a la parte más alta de la isla y pudimos ver prácticamente un 360 todo alrededor, mucho viento, pero increíble el lugar. Así que les dejo también algunas imágenes de esa visita.
Una cosa que también hicimos el día tan hermoso en donde estaba la bahía como un espejo fue tirarnos al agua. Y esto fue algo que nos preguntaron si lo queríamos hacer y muchos de los del barco lo hicimos. Yo me tiré, el agua estaba a 1,5 grados bajo cero. Alguien me diría, bueno, pero ¿por qué no está congelada si está a 1,5 grados bajo cero? Bueno, por la sal. Cuando el agua está salada se necesitan 2 grados bajo cero para congelarse, así que con medio grado de diferencia el agua ya hubiera estado congelada, pero no estaba congelada. Fue una sensación muy fuerte, como pueden ver en las imágenes, enseguida que entré al agua me fui. Hay gente que quizás estaba más acostumbrada y que dio un poquito de brazadas y demás, pero bueno, yo no estoy acostumbrado a meterme a esas aguas, así que para mí fue un golpe muy fuerte, casi que se me cortó la respiración. De hecho nos hicieron firmar un papel como diciendo que deslindábamos a la empresa de toda responsabilidad y bueno, esa tira que ven con esa soga con la que me ven atado al barco es simplemente una precaución, porque si en el caso de que yo perdiera el conocimiento me podían subir al barco de vuelta, y también había un gomón que estaba preparado en caso de situación de emergencia, y el barco además, vale la pena aclararlo por las dudas, pero estaba anclado y quieto en una bahía. Así que era una situación segura, pero muy interesante también eso de tirarse al agua, y varios cruceros lo ofrecen, siempre dependiendo de las condiciones climáticas que por suerte se nos dieron. Al salir de ahí, lo primero fue un tecito caliente y también un shot de vodka, así que eso para recuperar la temperatura fue muy, pero muy bueno. Pero bueno, como les decía, después de 6 noches en la Antártida, tuvimos que lamentablemente emprender el regreso, y la verdad que no tenía ningún tipo de ganas de volver. Me hubiera quedado una semana más y la hubiera pasado genial, pero bueno, había que volver. Y el regreso fue un poquito más tranquilo en cuanto al movimiento del pasaje de Drake. No fue súper tranquilo, pero creo que quizás ya nos habíamos acostumbrado, así que bueno, en ese sentido estuvo bastante mejor, lo pudimos disfrutar un poco más, y llegamos a Ushuaia de hecho una noche antes, porque nuestro capitán estaba tratando de evitar una tormenta que se venía en el pasaje de Drake, así que le metió motor con todo, y finalmente llegamos una noche antes, con lo cual pudimos disfrutar de una noche en Ushuaia, que igual yo ya conocí Ushuaia en el año 2021, estuve prácticamente un mes entero viviendo en Ushuaia. Es una ciudad hermosa que me encanta y que recomiendo que visiten si no conocen, y si llegan a hacer algún crucero desde la Antártida, no se pierdan la posibilidad de conocer Ushuaia en profundidad, porque mucha gente lo usa solamente como un puerto y no la recorre, y la verdad que eso es un grave error. En este caso yo hice exactamente eso, pero bueno, yo ya lo conocía. En este caso no tuve tiempo para quedarme más, pero sí tuvimos aunque sea una noche, y al día siguiente ya el vuelo de regreso. Así que esa fue mi experiencia antártica. Me encantaría volver, ojalá algún día lo pueda hacer, pero bueno, la verdad que hay tantos lugares por conocer que este es uno que en algún momento ojalá lo pueda hacer de nuevo. Recomendaciones y consejos para visitar la Antártida como turista. En esta sección les quiero contar un poquito algunas de las cosas que averigüé antes de viajar, o que averigüé mientras estaba viajando, y que me hubiera gustado saber, que me hubiera gustado que me cuenten antes. Así que si están en algún momento planeando o soñando con hacer un viaje a la Antártida, esta sección les va a dar, ojalá, algunos consejos útiles para tener en cuenta. El primer punto a tener en cuenta es el tema de desde dónde salen los barcos. Como les decía, yo viajé desde Ushuaia. Para quienes estamos en Argentina es la opción más conveniente, y también es la opción más cercana a la Antártida. Sé que desde algunos lugares de Chile se sale, incluso desde Santiago también se puede salir, y también incluso desde Buenos Aires se puede hacer. Yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque van a estar un montón de días en alta mar recorriendo la costa atlántica, ya sea bajando por el lado chileno o en el Pacífico, o bajando por la costa atlántica del lado argentino. A menos que realmente eso sea parte de su interés, van a estar haciendo quizás un viaje más largo y más costoso, y después la parte antártica es la que van a tener menos tiempo. Así que mi recomendación es siempre salir desde Ushuaia, que es el puerto más cercano a la Antártida. No se necesita ningún tipo de visa, a menos que por alguna cuestión necesiten ustedes una visa para ingresar a Argentina, simplemente eso. Pero desde Argentina, una vez, lo único que necesitan es pasaporte. Importante, si son argentinos necesitan el pasaporte de todas maneras, porque van a salir a aguas internacionales.
Así que eso ténganlo en cuenta. Si son argentinos, por más que para ir a Ushuaia no les van a pedir el pasaporte, para salir con el barco sí van a necesitar tener su pasaporte, así que muy importante esto. Las fechas en las que se realizan estos viajes son siempre en el verano austral, ¿está bien? El verano del hemisferio sur, que es el verano de la Antártida. Esto sería el invierno del hemisferio norte. Básicamente la temporada alta es entre fines de noviembre y mitad de febrero. Se puede hacer hacia fines de febrero también, pero bueno, ya empieza a ser como el fin de la temporada, puede haber más tormentas, las condiciones climáticas quizás puedan no ser las mejores y tendrían más chance de que sufran alguna cancelación o alguna postergación y bueno, sería una lástima. Le pregunté a la gente del barco cuál sería la fecha ideal, la que ellos más disfrutan, la que tienen mejores condiciones para avistaje y demás, y ellos me dijeron las primeras semanas de diciembre, mitad de diciembre son como las mejores según ellos, así que bueno, eso es lo que más recomiendan. Después, para lo que serían las fiestas, también me dijeron que es una muy buena época para recorrer, pero bueno, como es una época de más demanda, los precios quizás son un poco más caros y se llena un poco más de gente, así que esa época de diciembre creo que es la época ideal para recorrer. Yo lo hice a principios de febrero, estuvo buenísimo, pero bueno, la verdad que no tengo forma de compararlo con otras fechas. El tema de los mareos en el barco y el pasaje de Drake. Mucha gente dice, bueno, a mí me encantaría ir a la Antártida, pero no quiero hacer el tema del barco porque la paso muy mal, me mareo muy fácil, lo voy a pasar. Es entendible. Lo único que les voy a decir es esto, una vez que llegan al continente, el barco no se mueve más, y es literalmente así. Una vez que uno está en continente, las mareas y las corrientes ya son mucho más tranquilas y el barco prácticamente no se mueve. Incluso cuando nos estamos trasladando dentro de la Antártida, el barco no tiene prácticamente movimiento y nadie de los que estaban en el barco se sintió mal en ese momento, pero absolutamente nadie. Sí, durante el pasaje de Drake, que son los primeros 2 días y los últimos 2 días del viaje, se mueve mucho o se puede llegar a mover mucho, y incluso la gente que trabaja en el barco, que están acostumbrados y que lo hacen habitualmente, algunos de ellos lo han sufrido y tienen mareos o vómitos por cuestiones de movimiento, incluso haciéndolo muchas veces. Cuestiones a tener en cuenta: si ustedes saben que se marean, les recomiendo los camarotes lo más abajo posible. En la parte de más abajo del barco se mueve menos. Imagínense, si ustedes tienen algo que se mueve así, la parte de abajo se mueve mucho menos que la parte de arriba. Lo mismo la parte de la proa y la popa del barco. En esas puntas los camarotes se mueven más. Entonces, el camarote ideal, si ustedes saben que sufren de mareos, es el que esté más abajo y más en el centro del barco, incluso si hay camarotes interiores que lamentablemente no tienen vista, pero bueno, si ustedes saben que lo van a sufrir mucho, los camarotes interiores también son ideales porque están cerca del corazón del barco y es donde menos se mueve. Los barcos, todos los barcos turísticos tienen estabilizadores que son como unas aletas que permiten que el barco se mueva menos. Yo tuve acceso al puente, todos los que estábamos en el barco tuvimos acceso al puente de mando y pude preguntarles. Me dijeron que los estabilizadores son pasivos, no es que tienen chorros, que no, simplemente tienen como unos alerones que son de 4 metros de largo cada uno, y con esos alerones se reducía muchísimo, pero muchísimo el vaivén del barco, con un impacto pequeño en el consumo de combustible, pero bueno, era un viaje con más confort. Así que bueno, elegir el camarote de manera correcta. La otra cuestión es, si saben que van a sufrir mareos, no tomen alcohol, no tomen mucho alcohol, no hagan comidas pesadas, siempre eso va a ayudar un montón. Y sobre todo al principio del viaje, uno llega al barco, hay un montón de comida y el barco todavía no se mueve y uno se llena de comida, se pone a tomar alcohol y después al día siguiente el barco se empieza a mover, y la verdad que no es bueno estar con una resaca o sentirse mal de la panza encima de tener todo el movimiento del barco. Otra cuestión a tener en cuenta es que hay distintas medicaciones para el mareo. No les voy a recomendar una porque hay varias, pero eso sí pueden consultar con sus médicos y pueden preguntarles qué medicaciones o remedios les recomiendan. Hay algunas que son en formato de parche, que se ponen un parche pegado como atrás de la oreja
y lo tienen como ahí pegado y listo. Hay otras que son vía oral, incluso hay inyecciones, o sea, en el caso de emergencia en el barco tenían, y ha pasado en el barco también, gente que se sentía realmente mal y que no le estaba haciendo efecto la medicación y le dieron una inyección y bueno, eso hizo como que se sientan mejor. Así que hay situaciones que se pueden remediar, hay situaciones que se pueden prevenir, pero bueno, básicamente eso es algo para tener en cuenta. Otra de las cosas para tener en cuenta es todo lo que es comidas que ayudan con el tema de las náuseas, por ejemplo el jengibre. Hay una gaseosa que tienen en general los barcos que se llama Ginger Ale, que es una gaseosa, si bien tiene el nombre como medio como cerveza de Ginger Ale, es una gaseosa y tiene sabor parecido como una Sprite o una 7-Up, pero tiene jengibre y eso también, si lo tomamos frío, baja muchísimo el mareo y nos ayuda a pasarla un poco mejor. Pero como les digo, en el peor de los casos son 2 días y después lo que viene vale pero muchísimo la pena. Así que bueno, tema de mareos, algunos consejos y a tenerlo en cuenta. De la comida y la bebida no hay muchos consejos que darles, como les decía, es algo para tener en cuenta simplemente con los mareos, pero típicamente en los barcos tipo crucero la comida y la bebida son tipo incluidas, o sea, está toda lo que es comida incluida. En el barco donde estaba yo también estaba incluida toda la bebida, incluso las gaseosas, la bebida alcohólica, el café, expreso, todo, con excepción de algunas bebidas alcohólicas que son muy caras, como algunas whiskies o demás, pero digamos, todo lo que era bebidas, vino y demás estaba incluido. Teníamos comidas al día, desayuno, buffet con todo tipo de cosas, almuerzo también, buffet, y después a la noche estaba la opción de comer tipo buffet o comer a la carta. Y la verdad que había opciones para toda dieta, había opciones sin TAC, había opciones de baja azúcar, había opciones veganas, vegetarianas también. A mí particularmente me hubiera gustado ver más opciones vegetarianas, pero bueno, la verdad que había, y en la cocina también tenían digamos, la disponibilidad para hacer opciones fuera del menú si fuera necesario. Después, con respecto al tema del idioma, a la hora de elegir un crucero, algo importante a tener en cuenta es que el crucero esté dentro de todo alineado con el idioma que ustedes manejan. En mi caso, por ejemplo, yo estaba entre 2 empresas. Una empresa era francesa y una empresa era, creo que griega, pero con capitales ingleses, y era todo en inglés. Entonces, bueno, fue como más fácil para mí, que no hablo francés, inclinarme por la empresa que hablan en inglés, porque me parecía que iba a entender mucho más todo lo que tiene que ver con las comunicaciones a bordo. La verdad que no hay mucha gente en los barcos que hable castellano. Sí hay algunos empleados argentinos, de hecho en el barco que estaba yo, uno de los guías, Javier, le mando un saludo, era argentino, y si hubiera, por ejemplo, la posibilidad de preguntar alguna cuestión, Javier o cualquiera de los empleados argentinos me lo hubiera podido responder, pero cambia muchísimo, pero muchísimo la experiencia si pueden entender el idioma. Por ejemplo, en el barco que estaba yo había muchos rusos y algunos de ellos no hablaban inglés, pero por suerte parte del equipo de los guías turísticos eran rusos, con lo cual evidentemente ya estaban preparados para atender a ese mercado. Así que si no hablan nada de inglés y no hablan ningún otro idioma que castellano, es algo quizás interesante preguntarle a las distintas empresas si saben si va a haber guías que hablen castellano a bordo, porque van a llevarse una experiencia mucho más placentera, van a hacer una experiencia más enriquecedora, pero bueno, si no hablan francés, no vayan al crucero francés, porque la verdad no lo van a pasar, y eso fue lo que a mí me decidió. A mí quizás la oferta del barco francés me resultaba más interesante, pero ir a un crucero en el cual después no voy a entender, o típica situación que hacen una explicación en francés durante 10 minutos y después la versión en inglés la reducen a 2 o 3 frases. Así que el tema del idioma a tener en cuenta como cualquier viaje, pero bueno, al ser un crucero y uno puede elegir, es un detalle no menor. Algo también a tener en cuenta, si ustedes están buscando en la experiencia de un crucero todo lo que tiene que ver con un casino, un show con, no sé, para los chicos, distintas formas de entretenimiento, videojuegos, distintos restaurantes y un montón de negocios para hacer shopping, esos cruceros tan grandes no suelen ir a la Antártida. Les voy a dar un ejemplo, o sea, el crucero en el que estaba yo era un crucero muy pequeño, éramos nada más que 100 personas a bordo, más la tripulación, comparado a un crucero, por ejemplo, grande que puede tener 3.000 o 4.000 personas a bordo.
Entonces la oferta de cosas para hacer dentro del barco es limitada. A mí no me generó un impacto porque la verdad que lo que yo necesitaba no era mucho. A mí con que me des un espacio para sentarme, para leer, para estirar las piernas, para poder caminar un poco en el barco. Había un gimnasio también. La verdad que no hay mucho más que yo hubiera querido tener, pero quizás no es un viaje para hacer con chicos, se pueden llegar a aburrir, la conexión a internet no va a ser súper estable y no hay mucho para hacer en el barco, no hay guardería, no hay un montón de cuestiones que quizás en otros barcos ustedes, si ya viajaron en cruceros, pueden estar acostumbrados y no las van a tener. La única forma de entretenimiento, entre comillas, eran charlas de los naturistas. Todos esos días que estábamos en alta mar, charlas interesantísimas porque tienen historias de vida muy interesantes de los viajes que hicieron a la Antártida, cómo vamos a avistar a las aves, qué tipo de nubes podemos ir detectando en alta mar. Cuestiones que a mí me parecían muy interesantes, eran charlas quizás más para un público que está interesado en aprender cosas. Si ustedes quizás quieren algo más de distensión o ir a ver un musical o un show de algún tipo de música o de baile, eso no lo van a encontrar, por lo menos en los barcos más chicos, que son los más interesantes que van a la Antártida. Entonces, simplemente eso, si les parece interesante todo lo que tiene que ver con el canal de Nat Geo o Discovery Channel y ese tipo de documentales, obviamente les va a parecer buenísimo y les va a parecer súper interesante todo el material que hay de las charlas a bordo del barco. Pero si no, se van a poder aburrir, quizás sería la palabra, y no le van a sacar el provecho al máximo a este viaje, con lo cual diría que si tienen chicos en una edad en la que quizás ese tipo de cosas no lo disfrutan o no lo van a poder aprovechar, yo diría que es un viaje para hacer quizás más adelante cuando los chicos tengan otra edad. Y hablaba del tema de los barcos grandes y los barcos chicos. Los barcos más grandes también visitan la Antártida, pero no hacen salidas. Lo único que hacen es recorrer desde alta mar y uno lo puede ver desde su balcón o desde los espacios del barco y uno puede decir que estuvo en la Antártida de alguna manera porque estuvo en esas aguas, pero mucha gente quizás no averigua, no lee la letra chica, se queda con la esperanza de que van a bajar y no lo hacen. Y no es por un tema climático, es un tema logístico, no hay muelles. Entonces bajar a 2.000 personas, a 3.000 personas a través de lanchones o de gomones al continente, cuando todo se mueve, cuando hay muchos cambios climáticos, es peligroso, es muy riesgoso, es una logística muy difícil y que los barcos grandes directamente no la hacen. Entonces algunas de las personas que averiguan dicen, uy, mirá, está esta oferta, es mucho más barato, se van en un barco grande y después terminan, por supuesto, pasándola bien, pero queda ese sabor medio amargo de decir, yo pensé que íbamos a bajar y no bajamos. Y no solo eso, sino que muy probablemente vean otros barcos que van a estar al lado de ustedes y van a estar bajando y ustedes se van a quedar con esa idea de, ese barco que está ahí bajó y yo no, entonces se podía bajar, pero simplemente el barco en el que estoy yo no baja. Entonces, lean bien, averigüen bien, consulten con las agencias, consulten con las empresas que hacen estos tours y ante la duda, pregunten, pero la regla general es los barcos grandes no hacen descensos ni ningún tipo de excursión y los barcos chicos hacen varias excursiones. Si pueden ir en un barco chico, ideal de 200 personas o menos, 200 pasajeros o menos, creo que la van a pasar mejor si lo pueden hacer, incluso si fuera un viaje más corto. Creo que es preferible un viaje más corto en un barco chico que un viaje más largo en un barco grande. Así que nada, eso a tenerlo en cuenta. Después algo más, el tema de los componentes electrónicos, las cámaras y el agua, ¿no? Es algo para tener en cuenta. Si ustedes tienen, por ejemplo, la posibilidad de ponerle algún tipo de cintita, como por ejemplo esta cintita que tengo acá al celular, en este caso esto es un soporte para GoPro, pero esta cintita que está acá, ustedes se la pueden poner a la funda del celular, o hay fundas de celular que ya vienen con este tipo de cintitas. Están muy buenas para poder sostener esto de manera segura. Por ejemplo, en este caso yo puedo ajustarlo y tengo mi celular de manera segura, o en este caso una GoPro, y en caso de que esto se estoy moviendo en un gomón o que el barco se está moviendo y quiero hacer algún tipo de captura, muy importante. Para empezar, no queremos contaminar
la Antártida. Dejar nuestro celular ahí o nuestra cámara no está para nada bueno. Y además hoy en día en nuestras cámaras están todas nuestras fotos y todos nuestros recuerdos y nos vamos a quedar sin una cámara con la que seguir filmando. Así que muy importante llevar este tipo de cintitas. Una vez que están en el barco no van a poder conseguirlas o va a ser muy difícil. Así que asegúrense de tener esto para cada uno de los componentes electrónicos que van a usar. Si tienen, por ejemplo, una cámara, pueden averiguar si es resistente al agua para poder llevarla en los gomones. Hay distintas fundas que pueden usar con sus celulares. Una vez que después están en el continente y descendieron en el continente, ya pueden usar su celular de manera normal, simplemente con cuidado que no se les caiga en una piedra ni nada, pero ahí ya es fácil. Pero el tema del gomón, muy importante, esta cintita, y para tomar fotos del balcón del barco y ese tipo de cosas, ideal. También, si quieren, pueden obviamente llevar un trípode o demás. Creo que los drones no se pueden volar en la Antártida. Algunas empresas de turismo lo hacen porque tienen permisos especiales, pero si piensan llevar un dron, averigüen porque creo que no los van a dejar, así que pregunten bien antes de hacerlo. Algo también a tener en cuenta es la vestimenta, por supuesto, que mucha gente me preguntó, bueno, pero pará, ¿cómo te vestís para no tener frío y demás? Y la clave ahí son dos cosas. Por un lado, las capas, poder llevar distintas capas de ropa porque en algunos momentos, por ejemplo, dentro del barco hay calefacción y necesitamos tener ropa cómoda, necesitamos poder ir a comer, necesitamos poder movernos, incluso ir a una charla, poder salir a la noche y ir a tomar algo al bar con otra gente o poder, qué sé yo, ir al gimnasio. Entonces necesitamos tener ropa cómoda, o sea, eso no cometan el error de llevar solamente ropa de abrigo, tienen que poder tener ropa también para estar en temperaturas normales de ambiente. Pero después, obviamente, a partir de ahí para arriba, sí empezar a sumar capas hasta tener temperatura, digamos, hasta, como les digo, -4, -5 grados bajo cero, porque ahí es donde empieza a pegar el viento y se puede poner muy frío. Y la idea es pasarla bien. Medias térmicas, calzoncillo largo o calza térmica para llevar por debajo del pantalón. Las primeras capas idealmente sintéticas, porque eso permite manejar más la transpiración y que no tengan la transpiración pegada al cuerpo. Algún tipo de abrigo de tela polar o algún suéter, pullover, pueden llevar capucha o gorros. Y después la última capa sí que tenga protección impermeable. Algún pantalón de nieve, pantalón de esquí que sea bien impermeable. Eso es súper importante porque se pueden llegar a mojar mucho, sobre todo en los gomones. Ahí sí se mueve y entra agua y se van a mojar. Las botas en el barco que estaba yo, y esto creo que es una costumbre habitual, las botas impermeables se las van a prestar. Hay de todo talle, ustedes van y les dan el talle que ustedes necesitan y esas botas se las dan el primer día y ustedes las usan completamente ustedes hasta el último día que las devuelven. Así que el tema de las botas impermeables, en principio pregunten, pero no deberían tener por qué llevarlas. Y esas botas se usan para todas las salidas, así que no deberían tener que llevar zapatos de trekking ni nada. Yo simplemente llevé unas zapatillas normales, deportivas, y las botas para la salida. Después la campera nos la dieron también a nosotros, y esto es algo habitual en las empresas de cruceros que hacen bajadas, que les regalan una campera que está muy buena, porque aparte en realidad la que nos dieron a nosotros tiene dos capas, una capa de abrigo y una capa impermeable, y las dos capas son independientes, así que podés usar una, la otra o ambas, así que eso nos daba muchas opciones. Y esa campera nos la trajimos, esa sí te la regalaban y te la podías llevar, así que botas y campera no es necesario llevar, por lo menos en la empresa que hice yo, y sé que varias más lo hacen, pero sí es muy importante el pantalón impermeable, eso sí lo tienen que llevar ustedes. Y con eso van a estar más que bien. Después, por supuesto, traje de baño, porque la mayoría de los cruceros tienen alguna pileta o algo así como para poder pasarla bien un rato, y esas piletas obviamente están climatizadas, así que pueden hacerlo y disfrutarlo, así que no se olviden de llevarse también un traje de baño. El tema de internet, les mencionaba, bueno, que había internet en el barco, era ilimitada, o sea, no había ningún tipo de costo ni ningún tipo de límite, más allá de que andaba muy lento. Para que se den una idea, mandar un WhatsApp era perfecto, si era un mensaje,
pero si ya poníamos una foto tardaba un tiempo en mandarse, y si poníamos un video directamente estábamos hablando de minutos para mandarlo. Así que era muy limitado, postear a las redes muy difícil, ni hablar de acceder a sitios de streaming, de video ni de música, olvídense. Entonces, muy importante, si ustedes creen que van a necesitar tener algún tipo de entretenimiento a bordo, descargarse todos los libros, descargarse todas las películas, descargarse toda la música y tenerla ya en su celular, o incluso pueden llevar una computadora o una tablet para poder tener todo eso. Después el barco también tenía en la habitación un sistema de entretenimiento similar al del avión, donde había distintas películas que se podían ver, así que también eso complementaba, pero el tema de internet es limitado. Sepan eso, no estén pendientes de, si hay una cuestión laboral la voy a poder resolver. No, asuman que van a estar completamente desconectados, tengan un plan de emergencia, por ejemplo, si algo de su casa necesitan, no sé, si suena una alarma, si alguien tiene que ir a hacer algo, si les tienen que avisar porque pasó algo, dejen a alguien a cargo, porque ustedes no van a tener ningún tipo de posibilidad de conectarse y ningún tipo de posibilidad de resolver eso. No es como un viaje que hoy en día uno está acostumbrado y dice, bueno, cualquier cosa me conecto al home banking o me conecto a este sistema, me conecto, hablo con él por teléfono y lo resuelvo. No, asuman que van a estar completamente desconectados durante 10 días y dejen todo preparado para que nada de lo que ustedes, su ausencia, impacte negativamente en eso. Sobre todo porque incluso si los están buscando, la verdad que la idea es desconectarse y poder estar más tranquilo, así que si bien internet no estaba del todo disponible, puede llegar a ser también en algún sentido una bendición. Y por último, el tema de la medicina. Ya les mencioné lo de los mareos, pero más allá de los mareos hay obviamente cuestiones médicas que ustedes puedan tener, alguna medicina que tomen, o medicinas que quizás no es que tomen habitualmente, pero que son condiciones que saben que se les pueden disparar. Entonces, si tienen distintas cuestiones, por ejemplo, yo tengo distintas alergias, entonces todo lo que tiene que ver con medicina de alergia no es que me dispare siempre, pero bueno, si sé que me puede llegar a pasar, toda esa medicina ya me la llevo preparada. De vuelta, si bien hay un sistema médico en el barco, el sistema médico les va a cobrar y es bastante caro, y tampoco tienen acceso a todo tipo de drogas. Entonces, lleven las drogas, llévenlas con ustedes, todo lo que ustedes creen que pueden llegar a necesitar, incluso si están ante la duda, lleven. Y si sienten que pueden llegar a necesitar tener, no sé, 1 o 2 pastillas por día, bueno, ante la duda lleven 2, porque de última después vuelven y las tienen, porque va a ser muy difícil acceder. No es un viaje normal donde ustedes puedan decir, bueno, voy a cualquier farmacia y lo compro. Van a estar literalmente en un lugar en donde no vive nadie, donde no hay nadie, no hay civilización, no van a poder conseguir eso. Entonces, el barco, a menos que sea una situación de vida o muerte, no va a regresar por ninguna de esas cosas. Todo lo que ustedes crean que pueden llegar a necesitar, llévenlo, no solamente por una cuestión de costo, porque no lo van a tener que pedírselo al hospital del barco, sino porque va a ser una experiencia más amena, y quizás incluso esa droga que ustedes necesitan no la pueden llegar a tener, así que ahí sería un problema. Lleven todo eso y ténganlo preparado y ténganlo a mano. Un balance, para modo de balance, para cerrar este video que quedó un tanto largo, es pregúntense ustedes, ¿es la Antártida para mí? Algo que deberían responderse cada uno de ustedes. Yo les respondo, mi respuesta es que así, sí, para mí yo tenía muchísimas ganas de conocerlo. Hace años que soñaba con ir a la Antártida y la verdad que estoy súper feliz de haber podido cumplir ese sueño. Pero digamos, hay que reconocer que tampoco tiene por qué ser el viaje deseado por todos. Hay gente que quizás pueda tener otros intereses, como les decía, hay otro tipo de cruceros, hay otro tipo de destinos, hay destinos que tienen más civilización, más cosas atractivas, turísticas y demás, más preparados, más infraestructura. También a nivel físico quizás hay gente que no se anima. Son todas cuestiones entendibles y súper válidas, pero bueno, es eso más que nada. Está la voluntad de ir, ese es el destino que yo quiero ir. Y después la cuestión económica, que no la quiero menospreciar. Es un tema muy importante averiguar bien económicamente cuáles son las distintas opciones, tener en cuenta esto que les digo de los barcos grandes que no hacen descensos y los barcos chicos que sí hacen descensos. Y si ustedes realmente dicen, sí, este es un destino para mí, y la parte económica más o menos ya entiendo cuánto es, después es una cuestión de hacer un esfuerzo, empezar a ver si se pueden juntar esos ahorros o dejarlo como un viaje para más adelante. Si ustedes en este momento no tienen la capacidad del ahorro, decir, bueno, tengo ya más o menos esa idea de destino y más adelante puedo generar esos ahorros y cumplir con ese sueño. Pero es un destino
que por lo menos para quienes estamos en Argentina, no es tan lejano, es parte de nuestro territorio, por lo menos parte de nuestro territorio reclamado, la Antártida Argentina. Y la verdad que es un sueño poder recorrerlo, es un sueño poder estar en ese lugar y decir qué parte hermosa del mundo, qué parte hermosa de mi país. Así que nada, creo que es un destino que vale la pena el esfuerzo y vale la pena poder visitarlo. Así que bueno, si llegaron hasta acá, muchísimas gracias por seguir el video. Y cualquier cosa me pueden seguir, como les digo, en las redes sociales, más que nada en Twitter, en donde ahí sí estoy muy atento a todos los mensajes y cualquier cosa me pueden escribir, me pueden preguntar, me pueden dejar un comentario acá abajo o lo que sea y les puedo dar alguna respuesta puntual si tienen alguna duda específica. Pero bueno, muchas gracias y la seguimos la próxima.